Y otro tema relacionado al Ejecutivo también tiene que ver con esta situación de lluvias que producen huaicos, desastres, destrucción, pérdida de terrenos de cultivo, una desgracia para el peruano del sector rural de nuestro país. Y Tumbes es la región más castigada hasta el momento por estos fenómenos naturales, producto también del calentamiento global, pero que evidencia una falta de previsión. Hay instancias de gobierno que más adelante vamos a comentar en los siguientes programas que han tenido la responsabilidad de prevenir. No lo han hecho. Se ha creado una instancia nacional de infraestructura que tampoco funciona, pero sí hay una burocracia importante que también la vamos a comentar en su momento. Pero regresando a Tumbes, la situación es grave. Nosotros dábamos la información que proporcionó en su momento el doctor Napoleón Puño Lecarnaque, que es experto en temas hidráulicos y agrarios, tumbesino de nacimiento, ha sido rector de la Universidad Nacional de Tumbes, es actualmente docente de esta Casa de Estudios Nacional, estatal, y ya nos había dado información. Hemos hecho contacto, ya producción hizo el contacto con el doctor Puño, él está en Tumbes y ya lo tenemos en interno, y le vamos a dar pase para que haga, no es una entrevista, le pedimos que haga un resumen al doctor Napoleón Puño Orecarnaque, un resumen de la situación actual, que incluya también la decisión anunciada por el Premier y por el ministro de Agricultura, Desarrollo Agrario y Riego se llama ahora, Ángel Manero, de que en julio se va a convocar a la licitación internacional para hacer una de las obras que requiere Tumbes para evitar lo que está ocurriendo en este momento, pero que además permita represar las aguas de no solamente del río Tumbes, que es un tema de descontaminación urgente con respecto a este río que nace en Ecuador, sino de otras fuentes de agua que están en nuestro territorio y que se van lamentablemente hasta la fecha al mar. Ya se anunció que la licitación internacional en julio para la represa de Guanábano, que tiene 60 años de espera por parte de los tumbesinos, su realización, y que a pesar de que hay instituciones binacionales peruanos, ecuatorianas, nacidas producto del acuerdo de paz con Ecuador, y que también tienen presupuestos importantes, proyectos binacionales, la Cancillería igualmente participa, no se ha hecho nada. Sí ha habido inversión, pero para burocracia, para estudios, pero no para resultados concretos. Esperemos que en julio, como se está anunciando, la licitación internacional permita que una de las obras, la represa de Guanábano, pueda ir solucionando con obras de infraestructura la situación grave para los agricultores de Tumbes. Le damos el pase, la bienvenida al doctor Napoleón Puño Lecarnaque para que nos haga el resumen, su comentario de lo que ha ocurrido en las últimas horas con respecto a decisiones del Ejecutivo y cuál es la situación actual de los pobladores de Tumbes con respecto a las lluvias. Bienvenido, doctor Napoleón Puño Lecarnaque. Buenas tardes. Hoy estamos acá un poco para hacer un análisis ya de los daños ya un poco más evaluados de la catástrofe del 28 de febrero y 1 de marzo del año 2025 en la cuenca del río Puyango-Tumbes. A priori se ha podido ver de que hay alrededor de 5.000 hectáreas de arroz prácticamente arrasadas,
y pensando que ya este cultivo estaba en el 50% de su estado fenológico, entonces es posible que haya ya una inversión de aproximadamente 5.000 soles por hectárea, que multiplicado por las 5.000 hectáreas son 25 millones de soles prácticamente perdidos hasta este momento. Asimismo, uno de los cultivos que más ha sido afectado también en el valle, no solamente del río Tumbes, sino ahora tenemos conocimiento en el valle de Zarumilla, con la salida también del río Zarumilla. Alrededor de 2.000 hectáreas de bananos prácticamente han sido arrasadas. Y si consideramos que restablecer una hectárea de banano es aproximadamente 20.000 nuevos soles por hectárea, estamos hablando ya pues de una posible inversión de alrededor de unos 40 millones de soles más, que deberían estar listos a partir de abril del año 2025 e iniciar el plan de recuperación de todo el valle. Y otros cultivos también importantes que existen en el valle también tienen algunas pérdidas por encima de los 10 millones de soles. Esto acompañado a las pérdidas por infraestructura hidráulica, principalmente lo que es Bocatoma La Peña, lo que es el canal principal de la irrigación de margen izquierda, y toda la infraestructura primaria y secundaria que quedó prácticamente sumergida sobre las aguas del río Puyango-Tumbes, tenemos un alrededor de 25 millones más, que ahí sumados, el gobierno central debe disponer unos 100 millones de soles para poder iniciar el plan de reconstrucción en el valle del río Tumbes. Nosotros proponemos de que la reconstrucción de este valle se inicie a través de una autoridad autónoma de reconstrucción para poder visualizar técnicamente lo que se tenga que invertir y lo que se tenga que reconstruir. A nivel de inversiones también, el gobierno debe estar pensando cómo solucionar el tema laboral de miles de personas que han quedado sin campos agrícolas, que han quedado sin casas. Y estos planes de dar trabajo inmediatamente a la gente es pensar también en la agricultura, es pensar en una agricultura de secano, es pensar en una reprogramación total de las deudas que los agricultores tienen hasta este momento en la parte financiera, en las entidades financieras. Créditos que ellos los han recibido para instalar sus cementeras y que hoy con esta inundación deben al menos el gobierno, a través de los organismos correspondientes, ir hacia una reestructuración de sus deudas y de sus intereses y tener listo para el mes de abril un paquete financiero y tecnológico para poder apoyar a todos estos agricultores en hacer una campaña de abril a junio y puedan pues ellos solventar los estudios de sus hijos. No olvidemos que ahora en el mes de marzo y en abril se inician los estudios en los colegios, en las escuelas, en las universidades, y los padres de familia realmente se encuentran en este momento sin recursos. Es necesario reprogramar el impuesto del pago a la renta que miles de agricultores realizan todos los años el mes de marzo. Este tema creo que para la región de Tumbes debe tener una ampliación de al menos 6 meses para que nuestros hermanos agricultores, que año a año ellos declaran sus impuestos a la renta, esto debe ser indudablemente ampliado. Escuché al señor ministro de Agricultura indicar que una de las salidas estructurales más importantes e integrales para solucionar el problema es la represa del Guanábano. El Guanábano, concebido como un proyecto, no es proyecto. Lo que es proyecto es el proyecto irrigación margen derecha. El Guanábano es una presa estructural
diseñada hasta este momento con estudios de factibilidad probados para hacer una presa derivadora hacia la margen izquierda y la margen derecha del río Tumbes. Pero si existe la voluntad política de poder de una vez por todas solucionar el problema un poco más integral, sí es conveniente que se culminen los estudios y posiblemente se ejecute la obra de la presa del Guanábano. Serán los especialistas, los técnicos, quienes definan el tipo de presa, pero que se necesita una presa en el valle del río Tumbes, sí se necesita. Y si hay la voluntad política de hacerlo, pues que se ejecute. Nosotros estaremos a la expectativa de que esto pueda ocurrir, porque la presa del Guanábano funciona indudablemente con el gran embalse de Casaderos, que sería el embalse para laminar los más de 2.500 o 3.500 metros cúbicos de agua por segundo, metros cúbicos por segundo, que arroja el río Tumbes en promedio. Hemos observado en todas las vistas que se han podido ver en esta catástrofe, de que el río Tumbes, con 2.500 cubos de agua por segundo, ha rebasado la Panamericana. Eso sí sucedió en el año de 1983 y el año 1998, pero pasó con un caudal de 3.500 metros cúbicos de agua por segundo. Esto nos invita a reflexionar que en Tumbes, se anuncie o no se anuncie en periodos lluviosos para el verano del próximo año, es necesario que los 3 últimos meses de cada año se hagan obras de defensa ribereñas, se hagan descolmataciones del río, se haga limpieza y descolmatación de todos sus cauces de alivio, como por ejemplo el río Viejo, como por ejemplo el río Corrales, como por ejemplo el Dren Correntoso y el Piojo, como por ejemplo el río que está en este momento funcionando y bien para la ciudad de Tumbes, como es el Dren de Puerto Rico. Estos cauces de alivio tienen que ser prácticamente descolmatados y desmalezados el trimestre de cada año. Asimismo, no perdamos el objetivo que en este mes de marzo las lluvias van a seguir y hay que cuidar puntos estratégicos de la cuenca. Tenemos, por ejemplo, el codo de la Noria. Si este codo es arrasado por una creciente, el río Tumbes se desplazará hacia la margen izquierda, hacia el cauce del Piojo, y por lo tanto, toda esa cantidad de agua de un río como el Tumbes no podría resistir la Panamericana, ni mucho menos el puente El Piojo, el cual podría ser arrasado. Pido entonces a las autoridades, tanto nacionales como regionales, poner mucho énfasis en este mes de marzo, que puede ser un mes crítico para poder defender los puntos que nos podrían poner en mucho más apuro de lo que hasta ahora sucede. Por lo tanto, yo hago desde este momento una invocación a las autoridades regionales y nacionales que estemos pensando en una verdadera reconstrucción a partir del mes de abril y que nuestros hermanos agricultores y todos los pobladores que han perdido sus casas, que han perdido sus enseres, que han perdido sus animales, tengan una posibilidad de desarrollo. También pido lo que hicimos en el año de 1983 y el año 1998, que se constituyan a nuestra región de Tumbes maquinarias potentes, como por ejemplo Caterpillar D10, para hacer plataformas y poder evacuar a todos los que han sufrido la pérdida de sus hogares en este momento, en los distritos de Corrales, San Jacinto, Pampas de Hospital, San Juan de la Virgen, Puerto Pizarro, etc. Tenemos mucho que hacer, pero hagámoslo juntos, hagámoslos pensando en que no más se deben permitir este tipo de acciones, pero si se piensa haciendo obras estructurales y no estructurales para el futuro y que conlleven de una vez por todas una regulación
del valle del río Tumbes. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Napoleón por esta necesaria larga exposición, análisis, diagnóstico, soluciones. Nos quedamos con varias reflexiones. Marzo va a ser un mes crítico, de acuerdo a la expresión del experto en hidráulica y temas agrarios. Y hay que abrir, dice, y en abril que se realice una verdadera reconstrucción. Ha hecho igualmente un recuento de los daños. Son 75 millones de pérdidas de manera general, de acuerdo a la óptica del experto, en lo que es pérdidas agrícolas, terrenos y cosechas perdidas. Y en infraestructura, hasta el momento, 25 millones, lo que hace un total de 100 millones que tendría que invertir el gobierno nacional en el tema de la región Tumbes. Ha dicho algo más, 5.000 hectáreas de arroz arrasadas, pérdida de 25 millones de soles. En el tema de los bananos, 2.000 hectáreas afectadas, 40 millones de pérdidas. De otros productos, 10 millones, 75 millones en total, con los 25 millones de infraestructura, lo que hace un total general de 100 millones. La apreciación a la fecha, al día de hoy, de las pérdidas. Y ha hecho una invocación con respecto a la actuar de las autoridades del gobierno nacional y que tienen que estar presentes. Lo ha dicho y confiamos en que así sea el ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, que va a estar todos los fines de semana en Tumbes. Nos dará fe de ello si se está cumpliendo esta expresión, este anuncio del ministro Manero con respecto a Tumbes, pero la situación es bastante delicada. Se está proponiendo también algunas otras acciones con respecto a temas de refinanciar la deuda, de reestructuración de las deudas de los agricultores afectados, reprogramar los pagos de impuesto a la renta que se realizan en marzo, en favor de los afectados y de sus familias. Propone además, finalmente, una reconstrucción con una autoridad autónoma. El tema de la corrupción, y ahí creemos que los tumbesinos tienen que estar atentos a que este peligro de la corrupción enquistada en todas las instancias del gobierno del Estado peruano, gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, estén atentos, y la alternativa son los ciudadanos de a pie, los que pueden hacer una vigilancia de que los gastos sean realmente cumplidos y que el tema de la corrupción sea mínimo.